Estados Unidos le ha permitido desarrollar su pasión, educar, pero desde una filosofía muy diferente, el método Montessori. Nos invita a conocer Lakeland en familia, la tierra de las fresas y los lagos. Jorge, Sí, hola, ¿qué tal? Oye, encantados de conocerte. Y espera, ¿con qué camiseta nos has venido? El Maños War. Sí, más vale maña que fuerza. O sea, llevas 10 años esparciendo la fuerza maña aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, ¿y dónde haga falta? ¿Y qué te trajo aquí exactamente? Pues mira, mi mujer iba trabajando en una empresa americana y le ofrecieron la posibilidad de venir a dirigir pues, una parte de la empresa más grande. Y bueno, yo quería hacer un cambio en mi vida también y bueno, pues una aventura. Tenemos 2 niños, mi hijo Miguel, que sí que es nacido en España, pero mi hija es nacida aquí en Lakeland, así que tenemos un americano en la familia. Nos has traído una estampa preciosa con este lago, ¿no? Sí, este es uno de estamos? los emblemas de Lakeland. Estamos en Lake Mirror y Lakeland es la tierra de los lagos, así que qué mejor sitio para empezar que traeros aquí a un lago, y este es el más significativo. De hecho, estamos aquí al lado de los cisnes que la reina de Inglaterra regaló a la ciudad de Lakeland. Ahora es uno de los emblemas de la ciudad. De hecho, pues eso, el logotipo de la ciudad es un cisne. ¡Aragoneses por el mundo! Bueno, veo un montón de coches, Jorge, gente. ¿Dónde estamos? Aquí resulta que en Florida, durante el mes de marzo, es la pretemporada de béisbol, que es el deporte de las familias americanas. ¿Esto qué es, Jorge? Esto es para llevar a las personas cerca del estadio desde donde han aparcado. Aquí viene gente de todos los sitios a ver estos partidos. Tienes gente de Alabama, aquí tenemos una persona de Kansas, vienen todos huyendo del frío, a disfrutar de la pretemporada, que es donde los equipos vienen y todos juegan en Florida. Go Yankees! ¿Animan a los Yankees? How do you live the match? The atmosphere is wonderful. You cheer for your team, you want them to win, you have fun, and you watch your favorite players play, and it's a fun. Enjoy the game. Thank you. ¿Esta gente, quiénes son? Pues mira, son estudiantes de high school que vienen a custodiar la bandera americana cuando se sale el himno americano. Baseball is big in America. And I'm seeing to you with a ball, right? It's a baseball signed by some of the Detroit players. ¿Y eso que se ve ahí arriba, Jorge? Sí, ese es el marcador y te va diciendo, pues ahora es el jugador de los Yankees que va a batear. De momento el partido va 0-0. Y bueno, pues están empezando, porque un partido de béisbol puede durar hasta 3 horas. Oye, ¿y cuánto cuesta una entrada para ver el béisbol? Pues una entrada para el béisbol hoy estará rondando los $50 y espero que no, porque no hay ni una. No quedan. Probablemente si preguntamos nos van a pedir en torno a 200, 250. Bueno, nos meteríamos dentro, pero es que hay muchísimas cosas que hacer y bueno, tenemos Desde que irnos a luego. otro lado. ¡Aragoneses por el mundo! Bueno, Jorge, ya te vemos que te has cambiado el polo. ¿Esto es el uniforme de trabajo? Hombre, por supuesto, ahora hay que trabajar. Y venimos aquí al colegio, al Montessori. Abrimos hace 6 años y bueno, este edificio pues estaba complicado, la verdad, porque estaba que se caía. Y entonces pues entre todos los padres y todos los profesores pusimos todos manos a la obra. ¿La habéis levantado vosotros? Sí, bueno, y nos tocó pintar, bueno, las cosas que tocó aprender. El método Montessori fue desarrollado por María Montessori, que fue una italiana. Desarrolló un sistema por el cual, en vez del centro de la enseñanza está basado en los profesores, digamos que en este caso es el niño el que tiene la palabra. Y lo que se busca es que los niños aprendan de una manera independiente. Aquí vemos muchas cuentas y números. ¿Esto quiere decir que eres profesor de, Jorge? De matemáticas. Esta parte de aquí lo que tenéis es que ellos aprenden lo que serían las tablas de multiplicación. Por ejemplo, el cubo de 10 es 1000 y es esta cadena que tiene 1000 cuentas. Y luego otra cosa muy chula que tenemos aquí es la Constitución. Los niños escribieron esta Constitución al principio del año y ahí están todas las reglas que van a seguir. Por ejemplo, tenemos que van a intentar siempre lo mejor que puedan y se van a concentrar en su trabajo. Esta clase particularmente nos mandó una carta el gobernador de Florida para reconocernos como la mejor clase en matemáticas y en lengua de todo el estado en los últimos 2 años. ¿Qué me dices? Sí, tenemos un examen anual al final del año y los niños pues siempre se les da muy bien. Deben estar ya al llegar los niños. ¿Te importa si nos quedamos y echamos un vistazo a tu clase? Por supuesto. Last one is half of this side. What would be half of that? 5, so you can do the perimeter of that. Esta es mi hija, Cristina. Así que tú eres una alumna de esta clase. Sí, es muy buena trabajadora. He visto que tenéis aquí un jardín súper bonito, Cristina. ¿Esto qué es? Pues esto es un snack. Si tienes hambre o quieres descansar, pones así y luego vas y te pones un poco de esto y coges la comida
y luego vas fuera y tienes como un timer, un reloj que te dice 5 minutos. Puedes tomarte 5 minutos de descanso y puedes descansar fuera en el jardín cuando quieras. Solo una vez al día para tomarla o hablar con un amigo. A ver, nos hemos traído a Cristina del colegio y hemos llegado a Orlando, pero ¿dónde? Que veo mucha gente. Pues mira, Orlando, como sabéis, es la ciudad de los parques temáticos. Hemos venido a combinar las dos cosas, un parque temático y además el animal autóctono de Florida. Venimos a ver alligators. Ya vemos aquí unos cuantos, Pues sí, hay unos cuantos. Vamos a ver si les damos de comer A ver. un poco de pescado. Míralo, míralo, míralo cómo salta. ¡Ahí va! Bueno, tenía hambre este, ¿eh? Sí, tenía mucho hambre, vamos, no ha dejado ni la raspa. So far is it? They're awfully strong. Yeah. Oh my goodness, Que dice que son muy fuertes y que dan mucho miedo. O sea, aquí hay uno enorme. Mira, le llaman el comedor de perros. El Big Chester. Es enorme. De todas maneras, aquí tenemos suerte porque está aquí metido dentro de un cristal. Porque mira, déjame que os enseñe. Este es al lado de mi casa. Está al lado de tu casa y apareció así tan campante. Justo al lado de mi casa. Este sí que es grande. Aquí animales, todos los que quieras. Bueno, pero os vemos sentaditos y con el alligator muy cerca. Ya ves, vamos a Madre tocarlo y mía. vamos a tenerlo aquí. Como ves, el alligator, la boca la tiene en forma de U, mientras el cocodrilo la tiene en forma de V. Entonces eso es como se distingue. Y luego también el alligator es más pequeño que el cocodrilo. Pequeño, pero esto pesará o qué. Pesa, sí, pesa. Por lo menos estos son 10 kilos ahora ¿Se mismo. movía o qué, Cristina? ¿Cómo estaba el alligator? Ok, thank you. ¡Wala! Con la serpiente y todo. ¡Qué maravilla de casas! ¿Dónde estamos? Pues mira, os he traído a mi comunidad. Y bueno, pues aquí tenéis mi familia. ¡Hombre! ¡Hola! Oye, y te veo a ti con la camiseta del Zaragoza, Miguel. Me encanta Zaragoza. Pues os hemos presentado a la familia, pero ahora Miguel, que es el futbolista de la familia, tiene partido. A ver si puedes marcar un par de goles hoy, ¿eh? Venga, luego nos dices. Bueno, familia, otra vez rodeados de coches aquí. ¿Dónde nos habéis traído? Pues mira, hemos salido de Lakeland y hemos venido a Plant City, donde es el Festival de la Fresa. Ah, sí. Sí, es Ya se similar ve un al de la montón. cereza de Bolea o al melocotón de Calanda. Y hoy vamos a ver muchas fresas. ¿Cuánto cuesta una caja? Sería unos 8 euros más o menos. Pues la verdad es que el producto de aquí siempre es buenísimo. Aquí en Plant City es una de las huertas de Estados Unidos. O sea, que hay mucha gente que trabaja el campo. Sí, sí, y bueno, ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, porque hay muchos inmigrantes que vienen aquí a ayudar a la recogida y todo el tema de la inmigración que está pasando en Estados Unidos, todo el tema del muro y de Trump, pues no está ayudando a toda esta gente que tiene que venir. Realmente el tema de la inmigración puede realmente afectar a Florida, así que es una cosa que espero que reconsideren. Esta cuesta solamente $6. ¿Sí? ¿Y están ricas? A ver, ¿nos pruebas una a ver cómo está? ¿Podemos coger? ¿Cómo está, Cristina? Buenísimo. Oye, muchas gracias y que disfrutéis también de la feria. Hoy te quiero decir que eres para mí ese cuento que no quiero acabar, el viento libre que me hace volar. ¡Ay, familia, que os pierdo! ¿Pero cuánta gente? ¿Dónde nos hemos metido? Pues mira, estamos aquí en la Feria de la Fresa. Esto es como las ferias del Pilar. Lo está pasando la gente en grande, todo tipo de actividades. Esto es muy americano, Muy ¿no? americano, América un poco profunda, pero muy divertida. Oye, y veo ahí que traen, pero las garrafas Jorge de litro. ¿Qué es esto? Pero ya ves, aquí cuanto más grande mejor. Aquí les encanta beber bebidas grandes. Todo es a lo grande en América, hasta la gente es a lo grande. Bueno, Cristina, ya tenemos como la reina de la fresa, pero aquí veo yo una mujer que te hace un poco la competencia. Hi, good morning. Are you from here? Yes. Yeah? Sí, son de aquí. Nació en una granja de fresas y sigue hasta ahora. Cuando alguien tiene preguntas sobre las fresas, que vienen aquí, le preguntan a él con toda su experiencia. How many people could be inside of this party? They have about 500,000 that goes to the Florida State Fair. Básicamente casi toda la población de Zaragoza, o gran parte de la población de Zaragoza viniendo al festival. Thank you very much. Thank Have you. fun. Bueno, qué casa más bonita. ¿Qué
tenéis en la casa? Que podamos cotillear un poco. Tenemos aquí una foto del año pasado, cuando los niños fueron al Pilar. ¿Tú nos puedes contar cuál es tu rincón favorito de la casa? Pues mi sitio favorito es la... ¿Cómo? ¿Que tenéis una piscina en la casa? Sí, sí, aquí se está muy bien. ¿Esto de aquí qué es? Pues esto es como una mosquitera gigante por la cantidad de bichos que, claro, vivimos en una zona tropical. Entonces, si no tenemos cuidado, pues nos entrarán los bichos, las arañas, que aun con todo entran. ¿Tú eres de Raquel? ¿De Soy dónde? de Madrid. ¿En qué se le nota que es aragonés? A ver, Raquel. Uy, en que es cabezón. Los rasgos maños. Cabezón, cabezón. Y después cuando se enfada le sale el acento maño todavía. Algo queda por ahí, ¿no? Eso siempre queda. Desde que empecé a salir con él, la familia de Zaragoza la adoro. Zaragoza es uno de esos sitios que me encanta volver siempre. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el grupo de españoles que vamos a quedar, claro, siempre cenamos y luego una partidita de mus. ¿De dónde sois? Yo soy de Bilbao. Oye, vaya fiesta y vaya barra que tenemos ahí. Esto parece el casco de Zaragoza. Bueno, sí, pero también tenemos unas alitas de pollo americanas también. ¿Qué se echa de menos aquí? La comida, comida. sobre todo. ¿Sí? Y la familia también. Ahora mismo me acuerdo mucho de mi tío Jesús. Me gustaría tener una cena pues como la que tenemos allí en Zaragoza, pero aquí. Pero bueno. Tenemos un mensaje de alguien que tiene muchas ganas de comerse una tortilla de patata contigo. Quiero mandaros un saludo. Yo me siento muy orgulloso de vosotros y de que cómo habéis sido capaces de salir adelante con todo este asunto. Y mandaros un abrazo y besos para todos. Pues nada, muchas gracias. ¿Qué os ha parecido? Una sorpresa ahí? muy buena, muy bonita. Porque tu padre, a ver, Jorge, ¿dónde está? No está ni en Zaragoza. No, mi padre está en Paraguay, que tenéis que ir a visitarle. El próximo Aragoneses por el mundo, desde luego. Por supuesto. Muchas gracias por el tour y que sigáis así de bien, ¿vale? Vale, te vemos familia luego. Adiós. Hasta luego.